Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. En el video de hoy te voy a mostrar 7 proyectos con el cual puedes empezar a practicar tus habilidades de programación. Pasaremos desde juegos clásicos hasta herramientas más útiles. La idea es cubrir una variedad de aplicaciones que podrás desarrollar y personalizar, a tu gusto. Vamos a empezar creando un convertidor de unidades en Python. Aquí también vamos a usar la librería Tkinter para poder hacer interfaces gráficas, ¿ok? Luego te enseñaré cómo programar tu propio juego del ahorcado, seguido de un entretenido juego de trivia, en donde en este juego de trivia también usaremos Tkinter. Y también, bueno, vamos a generar o programar un generador de historias simple para practicar las cosas más básicas de Python. También te enseñaré a hacer el juego de piedra, papel o tijera. Programaremos también un cronómetro con Tkinter también. Y finalmente es cómo convertir números romanos a enteros. Así que espero lo disfrutes y empecemos con los proyectos. Uno de los comentarios que más se repite dentro del canal es que cree ciertas calculadoras o conversiones de unidades. Así que vamos a hacer una conversión de Celsius a Fahrenheit a través de una interfaz gráfica en Python, en donde por ejemplo le entregamos los grados Celsius y me los convierte acá a Fahrenheit, o le entregamos los grados Fahrenheit y me los convierte a Celsius. Entonces vamos a hacer este convertidor de medida. La lógica que les voy a enseñar les va a servir básicamente para cualquier convertidor de unidades, por ejemplo, de pasar de kilo a libra, metro a pies o lo que quieran ustedes calcular. ¿Ok? En este caso lo vamos a hacer de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a importar la librería Tkinter como ASTK. Esta es la librería que me va a permitir trabajar con interfaces gráficas. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero es construir como la interfaz gráfica. Vamos a crear una ventana que se vaya, una aplicación de Tkinter que va a ser app.tk.tk, es donde importamos acá, instanciamos una nueva clase de Tkinter. Y en esta app le vamos a poner un título, que es básicamente nuestra ventana de Tkinter, que va a ser convertidor de temperatura. Y lo siguiente que vamos a hacer es ajustar el tamaño de nuestra ventana, que va a ser de 400 de ancho píxeles y 300 píxeles de alto. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a crear acá es el background de nuestra aplicación, que va a ser un light blue, que es básicamente este color medio celestito que está de fondo. Y vamos a poner el main loop acá para que la ventana no se cierre. Entonces voy a ejecutar esto y, como ven, me crea la ventana, que básicamente es, la misma ventana que tengo acá. Simplemente me faltan ciertas cosas, como este label donde pongo Celsius a Fahrenheit. Me falta este de acá donde pongo los grados, el botoncito, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que vamos a ir construyendo eso. Ahora vamos a poner las fuentes. Vamos a crear las fuentes para nuestra aplicación. Vamos a poner la fuente de la etiqueta, que va a ser una verdana de tamaño 10, que va a ser negrita. Las de las entradas, que va a ser verdana 12. Y las de los botones, que va a ser verdana 10, también en negrita. Básicamente, las de la etiqueta son esta de acá, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, que son verdana 10 y están en negrita. Las de la entrada son estas de aquí, que son un poquito más grandes, son en 12, pero no están en negrita. Y las de abajo, las de los botones, son estas de acá, que son verdana 10 y están en negritas también, ¿ok? Aquí simplemente no pasó nada, simplemente estoy creando la fuente, no he hecho nada más. Todavía tengo mi ventana con el color light blue. Por si acaso, por los que se preguntan, y esta ventanita de acá, estoy ejecutando en el otro código que ya lo tengo listo, es donde hice... Antes de hacer los videos yo siempre los preparo, entonces los tenía aquí listo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear el label, que es de Celsius a Fahrenheit, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente con el tk.label nosotros creamos una etiqueta. Tenemos que poner la ventana donde la vamos a poner, en este caso es la app. El texto que queremos que tenga la etiqueta, que en este caso va a ser Celsius a Fahrenheit, que está de aquí, ¿ok? Luego la fuente, que es la label font, que es verdana 10 negrita. Luego el background, que el background va a ser el mismo, el light blue del color total de nuestra ventana. Y finalmente lo vamos a hacerle un pack, es decir, lo vamos a colocar dentro de la app con un PADI de 5. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos todo acá, nos queda nuestra primera etiqueta. ¿Ok? Luego lo que tenemos que hacer es un entry para poder poner los grados Celsius, que serían este entry de acá, es donde yo pongo los números para los grados Celsius. Y eso lo vamos a hacer con el método tk.entry. Vamos a guardar una variable que va a ser Celsius entry, en donde va a ser nuestra entrada de Celsius. Y vamos a llamar el método tk.entry, que me permite generar como input o entradas para anotar datos. En este caso van a ser los grados. También lo vamos a poner dentro de nuestra ventana app. La fuente va a ser la fuente de los entry, que es esta verdana 12. Y también lo vamos a poner con el método pack, lo ponemos dentro de la ventana, lo acomodamos también con un PADI de 5. Entonces, si yo refresco acá mi ventana,
vemos que ya tenemos nuestro entry aquí abajo de Celsius a Fahrenheit. Lo siguiente es crear nuestro botoncito, que es convertir a Fahrenheit. Necesitamos hacer este botón, que lo vamos a hacer acá abajo. Y bueno, para eso usamos el tk.button. Con este método nosotros creamos botones. También lo ponemos en la app, que es nuestra ventana. Le ponemos el texto, que en este caso es convertir a Fahrenheit, que es este texto de acá. La fuente, que es la fuente de botones que habíamos creado acá, que son la Verdana 10 y en negrita. Luego el comando, aquí esto es llamar una función que todavía no creamos, que se va a llamar convertir a Fahrenheit. Entonces ya sé que vamos a ponerlo acá para que no me mande error. Tengo que definir una función que se va a llamar convertir a Fahrenheit, que es básicamente, voy a ponerle pass mientras tanto, para que no me mande error. Que básicamente es donde va a estar la lógica para convertir grados Celsius a Fahrenheit. Y el background va a ser el mismo color va a ser un light gray, un gris más o menos claro, que es este de aquí, ¿ok? Y bueno, le ponemos pack para que se ponga dentro de la ventana. Voy a actualizar esto y como ven ya tenemos nuestro botoncito que actualmente no hace nada. Está llamando una función que está vacía que la convertirá a Fahrenheit, ¿ok? Pero como ven, aquí ya no tenemos nuestra primera parte del tutorial. Lo que tenemos que hacer ahora es poner Fahrenheit a Celsius exactamente lo mismo. Así que voy a pegar, es básicamente tomar esto de acá, pegarlo acá abajito. Y esto es Fahrenheit, vamos a copiar acá, Fahrenheit a Celsius, perfecto. Y lo otro que tenemos que cambiar acá, esto va a ser, en vez de una entry de Celsius, va a ser un Fahrenheit entry. Un Fahrenheit entry pack, aquí exactamente lo mismo. La fuente de entrada, aquí no cambió nada. tk.button, esto es convertir a Celsius. Y hoy escribí mal Celsius con S. Ahí sí, con S, ¿cierto? Ya no estoy seguro, pero creo que sí. Y aquí la función que vamos a llamar no es convertir a Fahrenheit, sino que va a ser convertir a Celsius. Entonces, para explicarle bien nuevamente el botón, cuando nosotros creamos un botón, tenemos que poner un command, que es cuando se aprieta ese botón, se va a llamar a una función, que en este caso es convertir a Fahrenheit y en la que hicimos recién es convertir a Celsius. Estas funciones no están hechas todavía. Voy a poner aquí a Celsius para que no se me olvide. Ahí sí. Ok, entonces voy a ejecutar nuevamente y como ven ya tenemos el Celsius a Fahrenheit, convertir a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, convertir a Celsius. Oye, escribí mal Celsius, ¿dónde lo escribí mal? Acá. Ahí sí, perfecto. Ya, ahora sí, perfecto. Y lo que me faltaría entonces es la etiqueta de resultado, que básicamente es este resultado de acá, que cuando yo pongo un grado me tira el resultado. Entonces vamos a crear la etiqueta resultado, que se va a llamar result label, que también va a ser de tipo etiqueta. Lo vamos a poner en la ventana app. Va a tener texto, pero el texto inicial que va a tener es resultado. Si nos fijamos originalmente, antes de nosotros poner los Celsius dice resultado, y cuando le ponemos ya los grados, le convertimos, me lo cambia, ¿ok? Entonces el texto inicial de esto va a tener el resultado, va a tener una fuente de label font, que es la fuente que pusimos acá arriba de Verdana 10 volts, y el color de fondo va a ser el celestito. Y después, bueno, lo ponemos con el método pack para que se vea en la ventana. Voy a ejecutar y como ven aquí ya tenemos toda la estructura de nuestra ventana lista. Si yo pongo acá 222 no me pasa nada, al igual que acá, no me convierte. ¿Por qué? Porque no he definido las funciones. Entonces tengo que definir las funciones para que esto funcione, porque estoy llamando a los botones están llamando convertir a Fahrenheit, está llamando a esta función convertir a Fahrenheit, pero esta función no hace nada. Y no solo tiene que convertir a Fahrenheit, sino también que me tiene que mostrar el resultado, aquí donde dice resultado. Entonces me faltan un par de cosas, pero ya no tanto. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener aquí en convertir a Fahrenheit, vamos a obtener los Celsius desde el entry del Celsius entry get. ¿Cuál era el Celsius entry get? Era esto de acá. Aquí donde yo pongo los Celsius, este número de acá lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar Celsius, ¿ok? Luego vamos a crear otra variable que va a ser Fahrenheit. Y le ponemos float para que me lo transforme en número flotante, porque cuando yo ingreso algo acá, por default me lo deja como un entero, entonces lo voy a transformar a número flotante. Entonces voy a hacer un round, aquí le voy a poner un decimal nomás. Entonces vamos a poner Fahrenheit, que va a ser igual al redondeo del Celsius, que es esta variable, por 9 dividido en 5 más 32, que es la fórmula para cambiar Celsius a Fahrenheit, coma 1. En este caso ponemos el decimal. Aquí ustedes... en estas funciones de acá es donde ustedes tienen que poner la lógica de la conversión de unidades que quieren, de libra, kilo, etcétera, ¿ok? Pero esto no es suficiente, porque si yo ejecuto esto de acá y por ejemplo pongo 22 que me lo convierta a Fahrenheit, no me los convierte, o sea, no me muestra el resultado,
¿Por qué? Porque no le estoy diciendo que me lo muestre el resultado. Entonces lo que tengo que hacer acá es cuando yo le pongo convertir a Fahrenheit, esta etiqueta me cambia. ¿Y cómo se llama esa etiqueta? Se llama Result Label. ¿Ok? Acá abajo la pusimos. Result Label, que es la etiqueta de acá abajo que inicialmente dice resultado. Aprovechamos de mirar. La Celsius Entry es la entrada que dice Celsius Entry acá, tk.entry, que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo modificamos la etiqueta? Simplemente le hacemos... Llamamos al nombre que es Result Label, le ponemos config y acá tenemos que poner el parámetro texto y ponemos el texto que nosotros queremos modificar. En este caso lo que vamos a modificar, vamos a poner que escriba los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit, es decir, llamamos la variable Fahrenheit y después le ponemos un espacio y ponemos tantos grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces ejecutamos acá, le ponemos, no sé, 30 grados Fahrenheit, o sea, 30 grados Celsius, los convertimos a Fahrenheit y como ven me pone 86,0 grados Fahrenheit. Perfecto. Ahora, como si yo puedo hacer esto para convertir a Fahrenheit, pero si pongo acá para convertir a Celsius no pasa nada porque no tengo la función Celsius, que es la que actúa con el otro botón, pero simplemente vamos a hacer la misma lógica. Aquí voy a pegar es exactamente lo mismo, creo una variable Fahrenheit que obtengo desde el Fahrenheit Entry, que es este de acá. Luego transformo los Fahrenheit a Celsius, voy a poner acá un decimal nomás, un decimal, en donde vamos a hacer un redondeo de un decimal, en donde vamos a poner Fahrenheit menos 32 por 5 dividido en 9, que es la fórmula para convertir Fahrenheit a Celsius. Entonces ahora actualizo y vamos a ver primero de Celsius a Fahrenheit, está bien, y de Fahrenheit a Celsius también está bien, 6,7 grados Celsius. Entonces, como ven, logramos hacer este convertidor de una forma sencilla, rápida, simple. Les puede servir para convertir cualquier tipo de unidades, como les dije. Vamos a aprender a hacer el juego del ahorcado, en donde la computadora va a escoger una palabra al azar y nosotros tenemos que adivinar cuál es, ¿ok? Entonces, aquí tengo que ir ingresando las letras, por ejemplo, la letra O, la letra A, no sé. La letra M, por ejemplo, me dice que no, ahora me quedan 5 intentos. La T tampoco, me quedan 4 intentos. La B larga tampoco. Me quedan 3, la L y bueno, en este caso voy a poner la H, la hola. Felicidades, ganaste, la palabra era hola. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, para eso voy a construir un Excel. Tengo un Excel acá con las palabras como para alimentar a mi ahorcado. Tengo 34 palabras, o 33 en realidad, porque la primera fila va a ser el nombre de la columna, pero ustedes pueden poner muchas más palabras. Lo voy a dejar así como para el ejemplo nomás acá en Python. El archivo se llama palabra ahorcado.xls y lo voy a guardar dentro de la carpeta del proyecto. ¿Okay? Le voy a poner nombre ahorcado al proyecto, que no le había puesto nombre. Oracle le había puesto ahorcado ahí, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es importar pandas, la librería para trabajar con Excel. Importamos random. Si es que no tienen instalado pandas, con este comando lo pueden instalar. Pip install pandas, ok, ya lo tengo instalado, así que no lo voy a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es crear una función que va a ser para cargar las palabras. Que básicamente vamos a usar pandas para leer el archivo. Aquí ponemos la ruta del archivo, que es palabra ahorcado.xls en la misma carpeta del proyecto. Y vamos a retornar entonces acá la lista de palabras de la columna palabra. La vamos a transformar a una lista. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con esta función. La siguiente función es elegir palabra. Lo que vamos a hacer es elegir una palabra al azar de la lista de palabras y por lo tanto vamos a random.choice, en donde le vamos a entregar esta lista de palabras y va a escoger una palabra al azar. ¿Ok? Luego vamos a tener el estado actual del juego, donde vamos a mostrar las palabras, donde vamos a imprimir las palabras, las letras acertadas en el fondo, que básicamente se van a imprimir guiones si es que no están acertadas y las letras cuando estén acertadas. Entonces vamos a tener una lista con las letras acertadas en la posición en la cual fue acertada esa letra, ¿ok? Luego, bueno, le vamos a pedir tener una función en donde vamos a pedir la letra, le vamos a pedir al usuario que ingrese una letra, esa letra la vamos a... Perdón, esa letra nos vamos a asegurar que sea una sola y la vamos a transformar a minúscula, ¿ok? Porque si me ingresa una mayúscula la vamos a transformar simplemente a minúscula con el método lower. Ejecutamos acá también. Luego vamos a tener otra función que va a ser actualizar la palabra, en donde le vamos a entregar como parámetros la palabra secreta que escogió el computador, la lista de letras acertadas y la letra que ingresó el usuario. Entonces aquí vamos a retornar una lista que va a ser si la letra, vamos a devolver la letra si es que la palabra secreta I es en la posición I es igual a la letra que nosotros le entregamos. Es decir, aquí va a ser un for en todos los elementos de la palabra secreta y va a ir comparando si el elemento I es igual a la letra ingresada y si es así,
entonces vamos a devolver esa letra. En caso contrario, vamos a devolver las letras acertadas como estaba anteriormente en ese parámetro. Es decir, por ejemplo, si la palabra era hola, a recorrer y nosotros entregamos la H y era la primera vez que... Ponerlo así mejor. Entonces, por ejemplo, nosotros... Bueno, la palabra es hola. Entonces nosotros se nos va a mostrar esto. 4 guiones bajo, ¿ok? Entonces nosotros ingresamos la palabra H y vamos a comparar. No, la palabra L mejor, para que se entienda mejor. Entonces va a iterar por cada uno de la palabra secreta, que es hola. Primero va a decir, ok, dijo L. ¿La L está en la primera posición? No. Por lo tanto, como no está en la primera posición, me va a traer lo que tenían las letras acertadas anteriormente, que era el guión bajo. Ok. Va a iterar de nuevo. ¿Está en la segunda posición la L? No. Por lo tanto, me va a entregar esto. ¿La L está en la tercera posición? Sí, por lo tanto esto la va a transformar a L, me va a traer la letra, ¿ok? Y la L está en la cuarta posición, no, entonces me va a traer el guión bajo. Y ahí va a retornar este arreglo, ¿ok? Y aquí estoy haciendo la iteración en la palabra secreta, ¿ok? Perfecto. Pero se haya entendido esa parte. O sea, estoy iterando acá en el rango de la palabra secreta, es decir, de 0 a 3 si la palabra tiene 4, o sea, tiene 3 letras, no sé, de 0 a 4 si la palabra tiene 4 letras, etcétera. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer el juego principal. Vamos a crear una función que se va a llamar juego, en donde vamos a llamar a la función cargar palabra para que escoja una palabra para que cargue el archivo de las palabras, ¿ok? Luego vamos a crear una función, una variable palabra secreta que va a elegir una palabra al azar de la lista de palabras que cargamos. Luego vamos a crear una lista de guiones bajos. Básicamente sería esto, algo así. Guiones bajos son guiones. Esto sería una lista de guiones bajos, lo que estamos haciendo acá. Y esta lista va a tener un tamaño de la palabra secreta. Si la palabra tiene 4 letras, la lista va a tener 4 guiones bajos separados por coma. ¿Ok? Y aquí van a poner los intentos, que pueden ser 6 o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer mientras los intentos sean mayor que 0, es decir, todavía tengamos intentos disponibles y todavía hayan guiones bajos en las letras acertadas. Entonces se va a ejecutar el while. Entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar las letras acertadas, que serían los guiones bajos. Luego vamos a pedirle al usuario la letra, que ingrese la letra. Si la letra está en la palabra secreta, es decir, la letra es una letra de la palabra que escogió la máquina, entonces las letras acertadas, que es la lista de letras acertadas, se va a actualizar con el método que vimos acá arriba, que ya les expliqué en detalle, que sería con este de acá. Ok, entonces le entregamos como parámetro la palabra secreta, la lista de letras acertadas y la letra que ingresó el usuario. En caso contrario, es que la letra no está en la palabra secreta, va a perder un intento el usuario y vamos a imprimirle incorrecto, te quedan tantos intentos. Y si ya no hay más guiones bajos, es decir, acerté todas las letras, vamos a imprimir felicidades, ganaste, la palabra era, y vamos a imprimir la palabra secreta y vamos a poner break para salir del while. Si los intentos llegan a 0, vamos a poner lo siento, has perdido la palabra era y ponemos la palabra secreta. Ok, entonces ahora vamos a ejecutar el juego y me pone, ingresa una letra, vamos a poner A, había una A, en serio, hay 2 E, hay una I, la O, hay una O también, la L, a ver, yo creo que helicóptero, ¿no? A ver, la H y la C. Ah, pero es que tengo que poner la letra con acento, tilde, helicóptero. Mira, aquí hay una dificultad mayor porque hay que poner los tildes, así que bien, así ya entrenan también más ortografía, la P, la T y la R. Gané, perfecto, vamos a jugar de nuevo. Uy, la palabra larga que escogió, la A, tiene 2 A. La E, tiene una E, la I, tiene una I, no sé qué palabra puede ser, la O, tiene una O. La R, tiene una R, la L, a ver, no tiene L, me quedan 5 intentos, a ver, ¿qué otra palabra puede ser? La H, no tiene H, me quedan 4 intentos, la R ya dije, no sé qué otra palabra, a ver, la P, tampoco tiene P, la D, no tiene D, la B larga, no tiene B larga, la V, no tiene V, la palabra era cinematógrafo. Ok, jamás la iba a adivinar. Les voy a enseñar cómo hacer este juego de trivia, en donde vamos a tener una pregunta, vamos a tener alternativa y mandar la respuesta. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el país con más victorias en la Copa del Mundo de la FIFA? Obviamente Brasil. Y después cuando responda me va a aparecer otra pregunta. ¿En qué año se fundó la FIFA? Por ejemplo, aquí me voy a equivocar. Voy a poner en 1919. Y me va a mandar un error. La respuesta correcta era 1904. Y luego ya cuando esté la pregunta número 9, por ejemplo, ¿cuál es el único jugador en ganar 3 Copas del Mundo? En este caso es Pelé. Y quien marcó el gol del siglo en la Copa del Mundo 1986, que es Maradona. Me va a mandar esta respuesta de juego terminado. Respondiste 8 preguntas correctamente de 10. Vamos al código. Bueno, para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Lo voy a hacer con PyCharm. Y aquí en la carpeta C voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar proyectos. Y dentro del proyecto vamos a crear el nombre del proyecto que se va a llamar Trivia. ¿Ok? Voy a seleccionar la misma carpeta para que me cree el entorno virtual. Y
le ponemos acá crear. Bueno, luego cuando ya se me cree el proyecto, se va a crear esta carpetita acá. Vamos a acá automáticamente esto. Vamos a crear aquí un nuevo archivo de Python que se va a llamar trivia o main. Bueno, le pueden poner main o trivia como ustedes quieran. .py. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor. Aquí en fuentes le vamos a poner 32 de fuente. Perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a usar. Entonces, la primera librería va a ser Tkinter para hacer ventanas gráficas. La siguiente librería va a ser, desde Tkinter vamos a importar MessageBox para que me muestre ese mensaje de error cuando me equivoco. Vamos a importar Pandas y vamos a importar la librería Random. La librería Pandas es para trabajar con Excel, ya les voy a mostrar por qué. Y la vamos a instalar, entonces vamos acá a la terminal y le ponemos pip install pandas. Vamos a esperar que se termine de instalar mientras les explico por qué vamos a usar Pandas. Bueno, yo voy a trabajar con este archivo de Excel que ustedes pueden construir. Que básicamente voy a tener las preguntas, ustedes pueden poner más preguntas, menos preguntas, como quieran, de otros temas. Vamos a tener una columna que va a ser la respuesta correcta. Y las respuestas incorrectas van a estar en columnas que van a ser R1, R2 y R3, ¿ok? Entonces aquí voy a tener como mi base de datos de preguntas. Como digo, pueden aumentar esta base de datos. Así que eso. El archivo se llama preguntas y está en la misma carpeta del proyecto, ¿ok? Bueno, me di cuenta que le puse mal el nombre a la carpeta. Le puse trivia en vez de trivia y me quedó el entorno virtual instalado en otra carpeta diferente. Pero bueno, no importa. Pongamos que está acá, da lo mismo, a efectos del video no va a cambiar nada, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras acá tenemos el archivo de pregunta en la misma carpeta donde tengo el proyecto main, ¿ok? Y vamos a ver si ya puedo ejecutar esto para... Ok, ya me importó pandas, perfecto. Y creo que voy a tener que instalar otra librería porque ahora lo que vamos a hacer es importar el archivo de Excel, que es... vamos a poner una variable filepath, que es donde va a ser la ruta del archivo, y vamos a importar preguntas XLS, ¿ok? Y para eso, bueno, vamos a la librería Panda, en donde vamos a poner data, que va a ser igual a pd.readExcel, para poder leer un Excel, y le vamos a poner el nombre de la ruta, que en este caso es la misma ruta donde está nuestro proyecto. Aquí tienen que asegurarse que el Excel esté dentro de la misma ruta del proyecto. Ejecutamos y esto es lo que yo quería ver. Tengo que instalar OpenPyXL para poder abrir archivos de Excel. Y que la vamos a instalar inmediatamente. Ahí sí, perfecto. Bueno, para instalarlo tienen que poner pip install OpenPyXL por si acaso, ¿ok? Y ahora sí ya debería no tener problemas, perfecto. Entonces aquí voy a imprimir la data para que vean que la trajo de forma exitosa. Como ven, aquí están las preguntas y bueno, las columnas que casi no se ven, pero está bien importado el archivo, ¿ok? Lo otro que vamos a hacer es transformar todos los datos a string para consistencia de las preguntas. O sea, como habían algunas preguntas de año y numérica, vamos a transformar todo a string. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Data.asType y le vamos a poner str. Entonces, toda la data va a ser de tipo string, ¿ok? Lo que tenemos que hacer ahora es una función para iniciar el juego. Que la función le vamos a poner... vamos a definirla como start game, que va a ser el nombre de la función. Entonces, bueno, dentro de la función start game vamos a llamar a dos variables globales, una que va a ser el índice de la pregunta, es decir, si estamos en la pregunta 0, la pregunta 1, en la 2, en la 3, etcétera, y cuántas preguntas correctas llevo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer vamos a ir guardando en estas dos variables. Entonces vamos a inicializar las question index en 0 y las respuestas correctas en 0. O sea, vamos a empezar de la primera pregunta con 0 preguntas respondidas correctamente. ¿Ok? Y vamos a llamar acá otra función que se llama showQuestion, que es para mostrar las preguntas, que va a ir actualizando la pregunta siguiente. Esto lo vamos a crear después de esta función. Entonces tengo que crear acá una función showQuestion, ¿ok? Tengo que crearla. Entonces, mientras tanto, la vamos a crear. Vamos a crear acá para que no me mande ese error. Y le voy a poner pass mientras tanto. Después vamos a hacer la lógica de esa función, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar y por ahora no debe pasar nada. Está bien, no hay ningún error. Así que ahora sí vamos a empezar a crear la función showQuestion para mostrar la pregunta, ¿ok? Pregunta, ok, ahí sí. En realidad para mostrar... Hoy está mal escrito. Mostrar cada pregunta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una condición. Si el índice es menor que el tamaño de la data, aquí le estamos diciendo, ok, no podemos tener más preguntas que el tamaño de las preguntas o el total de las preguntas que tenemos en nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, si esto es menor, vamos a mezclar las respuestas, ¿ok? De cada pregunta vamos a mezclar la respuesta. Entonces, vamos a tener las opciones. Las opciones van a ser desde data, la respuesta correcta aquí, en la primera columna de nuestro archivo, ¿sí?
Si miramos nuestro archivo de Excel preguntas.xls, las opciones son la columna respuesta correcta, la columna R1, la columna R2 que está aquí y la columna R3 que está acá. Data es el archivo como le puse acá arriba, como llamé al Excel. Data, donde estoy leyendo el Excel, ¿ok? Y el index, el question index es la fila. Básicamente partimos de la 0, que sería la fila 2 en el Excel, pero sería la fila 0 en Python. Aquí la fila 1, la fila 1, que es los nombres de las variables, no la considera Python, sino que parte desde la fila 2 de Excel, que sería su fila 0, que sería esta pregunta de acá, ¿ok? Entonces sería la fila 0 del Excel. Perdón, del Python. Entonces, como question index parte en 0, lo primero que va a hacer es tomar esta pregunta. ¿Okay? Eso es lo que hace así. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a desordenar las opciones con el método random.shuffle, en donde vamos a ingresarle las opciones y las vamos a desordenar para que las traiga de forma aleatoria, para que no siempre la respuesta A sea la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces ya tenemos desordenadas las preguntas y lo que tenemos que hacer ahora es actualizar el texto de la pregunta y las opciones. ¿Ok? Entonces vamos a crear un label que lo vamos a crear después cuando creemos llamemos a TechInter, vamos a hacer un label de donde va a estar la pregunta, en donde vamos a configurarlo. El label todavía no lo hemos llamado, pero lo vamos a llamar después. Entonces voy a poner acá, llamar al question label, porque si no me va a mostrar este error siempre. ¿Ok? Entonces nuestro label, que sería básicamente, voy a ver esto acá, el question label sería esta parte de acá, donde va la pregunta. Entonces vamos a configurarlo y le vamos a entregar como texto la pregunta del índice 0. En este caso el primer índice, que sería el 0, y después se va a ir actualizando con el índice 1, 2 y 3, etcétera. ¿Okay? Entonces aquí con este método, con este código de acá, yo estoy actualizando la pregunta que está acá. ¿Ok? Pero todavía no digo qué es lo que va a hacer el label. Lo voy a llamar inmediatamente para que se entienda mejor. Entonces aquí vamos a hacer la lógica abajo, en donde vamos a llamar a la ventana principal, que va a ser una ventana de TechInter, ¿ok? Vamos a crear nuestras variables globales, del índice de las preguntas, las respuestas correctas, las vamos a inicializar ambas en 0. Vamos a crear una variable answerVar, que va a ser una variable tipo tk.stringVar, es decir, va a tomar los valores que yo le voy a ir poniendo acá. Entonces esta variable lo que va a ir haciendo va a ir tomando estos valores de acá, ¿ok? Pero eso ya lo veremos más adelante. Pero es importante por ahora declararla. Y ahora sí vamos a hacer el widget con la question label, perdón, que es la que estamos llamando acá, que va a ser de tipo label. La vamos a meter en la ventana window. El texto inicial va a estar vacío porque lo vamos a actualizar con esto de acá, con la pregunta. Aquí va a estar el tamaño y lo vamos a poner con un padding de 20 y 10, ¿ok? Con el método pack. ¿Ok? Entonces ya ahora sí no me manda el error y vamos a ejecutar y no pasa nada, ¿ok? Todavía no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he puesto el main loop. Entonces aquí vamos a hacer el main loop, ejecutamos y tenemos una ventana vacía, que es esta ventana acá que solo dice juego de trivia. ¿Ok? Todavía no tiene, y tiene un label que está vacío, que casi no se ve porque está vacío. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ventana hecha, tenemos la actualización de la pregunta y nos falta hacer los radio button. ¿Ok? Actualizar los radio button, las opciones. Entonces vamos a iterar en un rango de 4. Vamos a hacer un for en rango de 4. ¿Por qué? Porque son 4 opciones, la correcta y las 3 erróneas. Y vamos a hacer un radio button en donde vamos a configurarlo con las opciones de cada una de las preguntas. Recordad que acá tenemos las opciones. Entonces, cada uno de los radio button, que son los radio button, básicamente cada una de estas opciones que es de acá. ¿Ok? Entonces, a cada uno de los radio button le vamos a entregar el texto de las opciones y el valor de las opciones. ¿Ok? Que sería el texto. Entonces, vamos a crear el radio button acá abajo. Aquí debajo del question label vamos a crear un arreglo de radio button donde van a estar los 4 radio button. Vamos a hacer un for, donde vamos a iterar hasta 4. Y por los 4 vamos a crear un radio button en donde los textos van a estar vacíos y cuando seleccionemos uno de los radio button le vamos a asignar esa respuesta a la variable answerVar, que es la que creamos acá anteriormente. ¿Ok? Y el tamaño va a ser de 300. Y aquí vamos a actualizar entonces con el método append la lista de los radio button, en donde le vamos a entregar el nuevo radio 4 veces para que se actualice. Ok, perfecto. Entonces ya aquí en Show Question tenemos lo primero, es verificar si el index es menor que el tamaño de las preguntas que tengo. En el caso que sea menor, vamos a crear las opciones por cada una de las preguntas, las vamos a desordenar, vamos a actualizar el label con la pregunta actual y vamos a actualizar los radio button con los valores de la pregunta actual. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es llamar a otra función que todavía no creamos, que va a ser el update status, una vez que terminemos este if.
Básicamente la función updateStatus me va a ir actualizando esto. Me va a ir actualizando pregunta 1 de 10, pero yo voy a poner Italia. Después 2 de 10, después 3 de 10, 4 de 10, etcétera. Eso es lo que va a ir haciendo el updateStatus. Entonces lo que vamos a hacer acá es definirla. Vamos a definir el status, en donde vamos a llevar el status label, que todavía no lo creamos, que es la etiqueta donde va a estar la pregunta 1 de 10, ¿ok? El status label en donde le vamos a entregar pregunta, el index más 1 de el tamaño total. Es decir, si estamos en la pregunta 0, va a decir pregunta 1 de el tamaño del total de las preguntas son 10, 1 de 10, ¿ok? Es lo que va a hacer el update status. Entonces tenemos que crear el status label. Status label lo vamos a crear antes del main loop. Perfecto, ahí sí. Entonces el status label va a ser de tipo tk.label. Lo vamos a poner en la ventana. No va a tener ningún texto originalmente. Y lo vamos a poner con el método pack ahí dentro de la ventana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tenemos el start game que me inicializa el juego. Tenemos el mostrar la cuestión. ¿Ok? Tenemos el mostrar esto y tenemos el actualizar el status. Entonces vamos a ver qué pasa si yo inicio el juego ahora. Vamos a poner acá, antes del main loop, vamos a iniciar el juego con Start Game. Y como ven acá me dice cuál es el país con más victorias de la FIFA y me sale pregunta 1 de 10. Pero todavía no me reconoce ni los radio button, ni me deja, bueno, obviamente seleccionar nada. Si nos fijamos en el juego de trivia, nos falta también poner este botoncito, el responder. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, también poner ese botoncito, el botoncito de respuesta. Y lo vamos a crear antes del label. ¿Dónde está el label? Aquí, antes del status. ¿Por qué? Básicamente porque está sobre eso. Tenemos el responder acá y acá abajo está el label de la respuesta, así que lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces se va a llamar answer button, que va a ser de tipo botón. Lo vamos a poner en la ventana, el texto que va a tener responder, y vamos a llamar un comando de una función handle as answer que todavía no tenemos. ¿Ok? Y bueno, lo vamos a poner y va a tener un PADI de 20. Entonces ahora tenemos que crear nuestra función de handle, que es la que va a tener toda la lógica de selección de respuesta, ¿ok? Entonces vamos a poner el handle answer, en donde vamos a llamar a las variables globales de question y las respuestas correctas, y vamos a poner un if. Aquí, si la variable answer var, es decir, la respuesta que yo obtuve, .get es la que yo obtuve, la que yo seleccioné, es igual a la respuesta correcta, entonces vamos a actualizar la correct answer. ¿Ok? Es decir, le vamos a sumar 1 a las respuestas correctas. En caso contrario, vamos a mandar nuestro mensajito de error. En caso que no haya seleccionado la respuesta correcta, vamos a mandar el mensajito, el message box show error, y vamos a poner respuesta incorrecta y le vamos a poner el texto incorrecto. La respuesta correcta era, y le vamos a dar cuál era la respuesta correcta aquí. ¿Ok? Con el data, respuesta correcta y el índice de la pregunta actual. ¿Ok? Entonces, y vamos a actualizar el índice. Le vamos a sumar 1 al índice. Entonces ejecutamos y acá ¿qué pasa? No se muestran las opciones. ¿Por qué? Porque todavía no he puesto aquí en los radio buttons, no he puesto el pack. Entonces aquí tenemos que ponerlo. Vamos a poner entonces, vamos a poner cada uno de los botones y lo vamos a poner al oeste. ¿Ok? Esto es el anchor west, sería un west o oeste, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar, ahora deberían aparecer los botoncitos, perfecto. Entonces ya están apareciendo los botoncitos y dice ¿cuál es el país con más victorias en la Copa del Mundo? Brasil. Vamos a responder, ¿ok? Me dice pregunta 2, ahora me voy a equivocar, voy a poner en qué año se fundó la FIFA, se fundó en el 904, pero voy a poner 1899 y me sale incorrecto, la respuesta correcta era 1904, ¿ok? Aquí era Milos Van Klose, son 32 de la Champions, Lionel Messi ganó el 2010, el Real Madrid el club con más títulos de la Champions, el rey del fútbol es Pelé, 2014 fue en Brasil, 3 Copas del Mundo solo lo ha ganado Pelé y Diego Maradona hizo el gol del siglo. Ok, entonces vamos a responder y como ven aquí me manda un error. ¿Por qué? Porque aquí solo lo hace cuando es menor al tamaño. Cuando llego a la pregunta 10, el programa se cae, entonces tengo que poner la condición qué pasa cuando llegamos a la pregunta 10. ¿Ok? Cuando llegamos a la pregunta. Entonces acá le vamos a poner un else simplemente. Es decir, aquí hay un if, si el índice es menor a 10, hace eso. Hace la lógica anterior y en caso contrario lo que vamos a hacer es que me muestre un mensaje final. Vamos a poner un mensaje final, una caja de mensaje que me muestre información, que en la información diga fin del juego terminado, respondiste, y vamos a poner las respuestas correctas que respondí y el tamaño de, bueno, y las preguntas totales, o sea, respondimos tantas preguntas correctas de tantas preguntas. ¿Ok? Y vamos a destruir la ventana para que no siga pasando el juego. Entonces vamos a ejecutar de nuevo para ver si ya está todo bien. Brasil 1904, Milos Van Klose, 32, Lionel Messi, Real Madrid, Pelé, Brasil, Pelé y... ¿Dónde está? Diego Maradona. Perfecto, y entonces aquí aparece fin del juego terminado, respondiste 10 preguntas correctamente de 10. Entonces al aceptar se va a destruir la ventana.
Perfecto, logramos hacer el juego. Entonces vamos a hacer un resumen para que se entienda todo lo que hicimos. Entonces primero, bueno, importamos las librerías de Tkinter, de Panda y la Random. Lo primero que hicimos fue importar el archivo de Excel. Luego creamos una función que es startGame, en donde inicializamos el juego, ponemos las variables de pregunta, el índice de la pregunta en 0, las respuestas correctas en 0 y llamamos a la función mostrar pregunta. ¿Ok? La función mostrar pregunta lo que hace es primero validar que estemos en una pregunta anterior al tamaño máximo de las preguntas. En este caso son 10 preguntas. Entonces lo que hace es validar si no hemos superado el número de preguntas que tenemos disponibles. En caso de que sea así, vamos a crear una variable con las opciones disponibles, donde vamos a tener la respuesta correcta y las otras 3 respuestas y las vamos a desordenar. ¿Ok? Luego vamos a actualizar la pregunta con la pregunta que corresponde al índice actual y vamos a actualizar las alternativas con las opciones de la pregunta actual. Y vamos a hacer un update status, es decir, vamos a actualizar, que el update status lo que hace es actualizar el texto que está abajo, en donde actualizamos el índice de la pregunta, o sea, de eso decimos pregunta tanto de 10, ¿ok? Y en caso que estemos en la última pregunta o que ya hemos superado, que ya hemos hecho la última pregunta, vamos a crear un mensaje, un message box, que vamos a mostrar información en donde vamos a decir fin del juego terminado, respondiste tantas preguntas correctas de tantas preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, 5 de 10. Y cuando apretemos el botón aceptar del message box, se va a destruir nuestra ventana del juego. Bueno, esta función ya la expliqué. Y también vamos a tener una función handle answer que vamos a llamar tanto al índice de la pregunta como a las respuestas correctas. Y vamos a actualizar tanto las respuestas correctas como el índice. Aquí, si la pregunta seleccionada es igual a la respuesta correcta, entonces le vamos a sumar un 1 a la variable de respuesta correcta. En caso contrario, vamos a crear esta ventana de error en donde le vamos a decir que la respuesta fue incorrecta y le vamos a entregar cuál era la respuesta correcta. ¿Ok? Lo siguiente, entonces, cuando llamemos handle es actualizar el índice. Entonces, no solo vamos a actualizar la respuesta correcta, sino que le vamos a sumar 1 al índice para que me seleccione la pregunta siguiente. Y vamos a llamar a la función chownQuestion, que es la de acá, la que me va a mostrar la pregunta siguiente. ¿Ok? Aquí creamos la ventana principal, le ponemos el título, creamos las variables que vamos a usar, tanto la del índice de la pregunta como las respuestas correctas. Aquí las variables answerVar, que es la variable que yo estoy seleccionando en cada check button. Creamos el label de la pregunta, creamos los radio buttons, que son las opciones. Creamos el botón de respuesta, en donde cada vez que apretamos el botón llamamos a la pregunta handle answer, es decir, actualizamos el juego, y el label de status que me dice cuántas preguntas llevo respondidas. Y finalmente llamamos al inicio del juego para que se corra y corremos la aplicación con el Windows MyLoad. Y bueno, dentro de los tutoriales de Python vamos a crear un código, vamos a hacer un código para generar historias simples. Aquí vamos a aplicar algunas cosas que aprendimos en el curso de Python, así que vamos a ir soltando la mano con este generador de historias. Bueno, yo lo voy a hacer en Jupyter Notebook, ustedes lo pueden hacer en el IDE que más usen, pero bueno, yo lo voy a hacer acá por un tema de comodidad para grabar los videos, ¿ok? Vamos a hacer algo súper simple, vamos a importar la librería random. Recordad que la librería random me permite no solo generar números aleatorios, sino que también escoger al azar ciertas cosas, ¿ok? Entonces vamos a importar esta librería random y lo siguiente que vamos a hacer es crear los personajes. Ustedes aquí pueden poner un listado mucho más grande de personajes. Yo voy a poner 4, pero ustedes pueden poner un synth de personajes. Entonces la idea es crear los tipos o los posibles personajes que pueda tener la historia. En este caso vamos a hacer un astronauta, un mago, una chef, un detective. Ok, vamos a ejecutar. Luego vamos a tener distintos escenarios. Puede ser un castillo, en Marte, en un submarino, en una ciudad futurista. Ustedes pueden también acá llenar con muchos más escenarios. Pero por ejemplo del video creo que es suficiente con estos 4. Así que vamos a ejecutar. Luego vamos a tener los problemas que pueden enfrentar estos personajes. Por ejemplo, ha perdido un objeto valioso, se encuentra con un enigma misterioso, debe escapar de una trampa, etc. Como ven, aquí ustedes pueden hacer estas listas de forma mucho más exhaustiva, mucho más grande. Entonces recordar, aquí estamos aplicando varios conceptos. El primero, estamos importando librería, estamos creando listas, tanto listas de personajes con
variables que son string, ¿ok? Lo mismo para escenario, estamos guardando una variable llamada escenario, una lista de string, que en este caso son los escenarios, y lo mismo para problema. Estamos creando una variable llamada problema, que es una lista de string con cada elemento de esa lista que va a ser un problema, ¿ok? Recordar que las listas, cada elemento de la lista se separa por comas y cada elemento, si es un string, tiene que estar con comillas, ¿ok? Puede ser simple o doble. Y finalmente la solución, aquí también ustedes pueden poner más soluciones si desean. Las soluciones va a ser una variable que va a ser otra lista más de string, en donde vamos a tener encuentra un mapa antiguo, resuelve el acertijo, descubre una salida secreta, etcétera. Ustedes pueden poner más soluciones también. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que nuestro programa escoja al azar entre un elemento de cada una de las listas y genere una historia simple. O sea, por ejemplo, un mago en un submarino ha perdido un objeto valioso y luego lo soluciona descubriendo una salida secreta. No sé, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a definir una función. Recordad que para definir una función se pone la palabra reservada def y el nombre de la función, que en este caso va a ser generar historia. ¿Ok? Acá en este caso no vamos a meterle ningún parámetro a la función. Y lo que sí vamos a hacer es, para personaje, vamos a escoger desde la lista personajes un personaje al azar. ¿Y cómo hacemos eso? A través del random.choice y ponemos el nombre de la lista, que en este caso es personaje. Lo mismo para escenario, lo mismo para problemas y lo mismo para soluciones. Entonces cada uno de esos vamos a coger de cada una de estas listas un elemento al azar y lo vamos a guardar en su respectiva variable. ¿Ok? Y luego vamos a construir la historia. Vamos a crear una variable que se va a llamar historia, que va a ser igual a fstring. Acá estamos usando otro concepto, en donde vamos a poner el personaje, por ejemplo, un astronauta. Después vamos a poner el escenario, por ejemplo, en un castillo. Después el problema, ha perdido un objeto valioso. Y luego solución. Y luego encuentra un mapa antiguo. Entonces, por ejemplo, en ese caso sería un astronauta en un castillo, ha perdido un objeto valioso y luego encuentra un mapa antiguo. Y finalmente vamos a retornar esta historia. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto. Y aquí, bueno, vamos a usar la función. Vamos a poner print, bienvenido al generador de historia aleatoria. Presione, vamos a hacer un input. Acá estamos imprimiendo en pantalla. Acá estamos haciendo un input. ¿Qué es un input? Básicamente le estamos pidiendo a un usuario que ingrese algo en pantalla. Entonces le vamos a decir que apriete enter para generar una historia. Y luego, cuando apriete enter, le vamos a decir tu historia generada es. Esto lo que hace es, después del enter, genera un salto de línea. Por eso está este n acá al principio. Y finalmente vamos a imprimir la historia generada. Y para eso vamos a usar la función generar historia. Es decir, aquí estamos llamando a la función generar historia, que cuando la llamemos va a crear nuestra historia al azar. Ejecutamos. Bienvenido al generador de historia aleatoria. Presiona enter para generar la historia. Apretamos enter, me pone tu historia generada es: un mago en una ciudad futurista se encuentra con un enigma misterioso y luego descubre una salida secreta. Como ven, son historias chicas, historias que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero la idea es que entiendan todos los conceptos que explicamos por detrás. Imagina estás haciendo un videojuego en donde quieres hacer un minijuego en el cual vas a usar el juego de piedra, papel y tijera para poder ganar algún tipo de boss y que te deje, por ejemplo, cruzar una pared, ¿ok? O cruzar una puerta más que una pared. Para eso, bueno, vamos a importar random, una librería random que te permite usar número aleatorio o hacer elecciones aleatorias, ¿ok? Vamos a importar random. Luego vamos a crear una lista que se va a llamar elecciones, la cual va a contener las elecciones que podrías hacer, que son piedra, papel o tijera. Vamos a ejecutar esto y luego vamos a crear una función que me va a determinar el ganador. En este caso se va a llamar determinar ganador. Le vamos a entregar la elección del usuario y la elección del guardián de esta puerta, de entrada o de lo que sea que ustedes estén modelando. En este caso vamos a comparar si la respuesta del usuario es igual a la respuesta del guardián. Vamos a retornar simplemente un empate. El usuario escogió piedra y el guardián escogió tijera, o si el usuario escogió papel y el guardián escogió piedra, o si el usuario escogió tijera y el guardián escogió papel. En todos estos casos el usuario es el que gana, porque piedra derrota a tijera, papel derrota a piedra y tijera derrota a papel. Entonces en ese caso vamos a retornar ganaste, y en caso contrario, que ni se cumplan ni el empate ni el ganaste, vamos a retornar un perdiste. Perfecto. Luego lo que vamos a hacer es hacer un while que se va a ejecutar mientras sea verdadero, while true. Y vamos a imprimir en pantalla juego de piedra, papel o tijera, simplemente poder usar la función, porque
ejecutada. Ahí sí. Piedra, papel o tijera contra el guardián del templo. Y el usuario le vamos a pedir que elija su arma, que ya sea piedra, papel o tijera, y todo eso lo vamos a transformar en mayúscula, perdón, en minúscula, porque el usuario podría perfectamente poner piedra con la P mayúscula o todo con mayúscula, entonces todo lo vamos a transformar a minúscula. El usuario escribe algo que no está dentro de las elecciones, porque no está dentro de piedra, papel o tijera, entonces le vamos a imprimir elección inválida, el guardián no te permite pasar y se va a ejecutar el while de nuevo. Pero en caso contrario, si el guardián escoge algo, en este caso si escogiste dentro de piedra, papel o tijera, le vamos a hacer un random choice. ¿Qué es lo que hace este random choice? Elige aleatoriamente entre las selecciones que es piedra, papel o tijera, va a elegir una aleatoriamente para el guardián. Entonces vamos a hacer que el guardián escoja de forma aleatoria una de las tres cosas. Y vamos a imprimir acá lo que escogió el guardián, ya sea piedra, papel o tijera. Y vamos a poner una variable resultado que va a ser igual a la función que hicimos anteriormente, que es esta acá, de determinar el ganador, en donde le vamos a ingresar la opción del usuario y lo que escogió aleatoriamente el guardián. Acá vamos a hacer un if. Si el resultado es igual a ganaste, entonces vamos a imprimir en pantalla ganaste en este caso, y le vamos a poner coma, puedes pasar, o de exclamación. Y vamos a poner un break para que se salga del while. ¿Okay? Y si no, en este caso no es necesario poner el else, porque si entró al if, te va a salir del while, entonces no va a ejecutar el siguiente. Entonces no es necesario poner el else. Si quieren poner el else, lo pueden hacer. En caso que no sea ganador, le vamos a imprimir, por ejemplo, perdiste o empataste, no sé, dependiendo si empató o perdió, y vamos a poner intenta de nuevo para develar el secreto del templo. Y finalmente vamos a imprimir en pantalla 100 guiones para mostrar los resultados de una forma mucho más bonita. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Simplemente me imprime el guión y le pongo por 100 para que me lo imprima 100 veces. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar el while para ir probando nuestro código. Ejecutar, y acá me dice elige tu arma, piedra, papel o tijera. Voy a poner tijera con la T mayúscula para que vean qué resulta. Voy a darle enter y me pone el guardián eligió papel. Ganaste, puedes pasar. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora voy a poner tijera con algunas letras en mayúscula, otras no, por ejemplo la T, la J, etcétera. Vamos a dar enter. El guardián eligió en papel nuevamente, puedes pasar. Pero no. Ahora voy a poner tijera de nuevo con minúscula. Ejecutamos. Bueno, voy a escoger otro porque generalmente me está ejecutando la misma semilla del random, por lo tanto lo más probable es que siempre elija papel primero. Entonces voy a escoger, en vez de papel, ya sé que va a escoger papel la primera vez, creo. Entonces voy a poner piedra para perder. Vamos a ver. Guardián escogió piedra. No era lo que yo dije. Entonces, empate, intenta de nuevo para develar los secretos del templo. Voy a poner tijera. Me pone el guardián eligió tijera. Intenta de nuevo para develar los secretos del templo. Voy a poner de nuevo tijera. Y aquí me pone el guardián eligió papel. Ganaste, puedes pasar. Como ven, acá están los 100 asteriscos, 100 guiones que se imprimieron. Podrían ser menos, ahí ustedes van viendo cuáles son los ideales para que exista esta separación. Pero como ven, con este código simple pudimos aplicar varios conceptos de Python. Aplicamos la librería random, también usamos listas, usamos funciones, métodos if, el elif, el else, comparaciones, and, comparaciones or, while, usamos también acá en este caso, nuevamente usamos el if, cuando no está el in dentro de cuando hay alguna variable que no está dentro de una lista, transformamos los textos a minúscula, hicimos una elección aleatoria, rompimos el while de una forma abrupta con el break. Como ven, usamos varios conceptos interesantes de Python. Bueno, en este capítulo vamos a hacer un cronómetro que va a ser súper simple. Vamos a tener esta interfaz gráfica en donde vamos a apretar un botón iniciar y el cronómetro se va a iniciar. Vamos a tener un botón que va a ser detener, que básicamente apretamos y el cronómetro se detiene. Si apretamos iniciar, nuevamente se detiene. Y finalmente un botón reiniciar que va a reiniciar en cero nuestro cronómetro, ¿ok? Entonces voy a enseñarle cómo programar esto en Tkinter, una interfaz gráfica de Python. Así que voy a crear un nuevo proyecto aquí en mi carpetita. Le voy a poner cronómetro. Ustedes lo pueden crear en la carpeta que ustedes quieran. Yo la voy a poner acá en esta carpeta que tengo en mis cápsulas de programación. Y bueno, el entorno virtual lo vamos a dejar dentro de la carpeta cronómetro. Así que comenzamos, ya creamos nuestro proyectito. Le vamos a esperar que cree el entorno virtual. Ahí lo creó, perfecto. Y vamos a crear un nuevo archivo de Python que le vamos a poner main.py. Ustedes le pueden poner como quieran. Le pueden poner cronómetro.py como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar la librería Tkinter, que es la librería que me permite trabajar con interfaz gráfica, ¿ok? De Python. Y lo que vamos a hacer es vamos a usar clases. Vamos a crear la clase cronómetro, en donde, bueno, el constructor de la clase cronómetro, es decir, lo que se va a ejecutar cuando creemos un objeto del tipo cronómetro, le vamos a traer una ventana como parámetro que se va a llamar master, que va a ser básicamente la interfaz gráfica. En este caso sería toda esta interfaz gráfica de acá, ¿ok? Este sería nuestro master, todo lo de acá, ¿ok? Por lo tanto,
le tenemos que asignar un atributo master que va a ser igual a la interfaz gráfica que le vamos a entregar. Luego también vamos a tener otros atributos que básicamente van a ser las horas, los minutos, los segundos y los milisegundos, que los vamos a inicializar en 0, ¿ok? Otro atributo más importante es el atributo corriendo, que básicamente va a estar inicializarse en false. ¿Qué quiere decir esto? Que el cronómetro no va a estar corriendo cuando sea false y sí va a estar corriendo, es decir, aumentando los segundos, etcétera, cuando sea true, ¿ok? Y vamos a crear una variable que va a ser del tipo stringVar, una variable que va a ser de Kinter del tipo string, es decir, del tipo texto, que es donde vamos a ir guardando los números. ¿Por qué es de tipo string? Porque si vemos nuestro cronómetro cuando ya una vez esté finalizado, vamos a tener acá 2 puntos, un punto, etcétera. Por lo tanto, es importante que lo guarden como string y no como número, porque vamos a usar ciertos caracteres que no son string, perdón, que no son números, y por lo tanto vamos a tener que transformar nuestros números a textos, ¿ok? Y vamos a tener un método que lo vamos a crear después, que lo vamos a llamar acá desde el constructor, en donde vamos a... Y bueno, el método actualizar display básicamente lo que va a hacer es que me va a ir actualizando la pantalla con los numeritos, que va a partir de 0 y va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo. Y cuando le pongamos reiniciar, se va a reiniciar esto, o cuando le pongamos parar, no se va a dejar de actualizar, ¿ok? Ahora vamos a darle configuración a la interfaz gráfica, al master que nosotros llamamos. Lo primero que vamos a hacer es darle un título. El título va a ser cronómetro en este caso. No soy muy original, pero tampoco necesita mucha originalidad el título. Y bueno, aquí también, bueno, con el master title ustedes le ponen el título que quieren. Master, que tiene que ser este de acá, punto title, y le ponen el nombre que quieren. Lo otro que vamos a hacer es con el master.configure. Vamos a darle un color background. En BG es el background, el color de fondo, ¿ok? Que sería este color de acá. Que básicamente este como azulito un poquito más claro que está acá, ¿ok? Vamos con el método geometry, le vamos a dar la dimensión a la ventana, que son los 300 por 200. Es decir, cuando se abra, se va a abrir con 300 píxeles hacia la derecha y 200 hacia abajo. Por si acaso yo tengo otro código donde estoy ejecutando, que este de acá, donde ya está completo, en donde estoy ejecutando el cronómetro para ir mostrándole el paso a paso, pero también quiero mostrarle cómo va quedando finalmente y explicándole qué es lo que hace cada línea de código. Por eso lo tengo acá para poder ir haciéndolo en paralelo. Y después lo que vamos a hacer es crear una etiqueta. Básicamente la etiqueta es este de acá, es donde van los números, ¿ok? Entonces para crear una etiqueta le vamos a poner display label, usamos el método tkinter.label, en donde le entregamos la ventana, que en este caso, bueno, la interfaz, que es la master. Le tenemos que entregar una variable de texto, que es la que se va a mostrar en la etiqueta, que en este caso es la display que tenemos acá. Luego la fuente, que va a ser 36, Arial 36, y el background, que va a ser el mismo color de acá, ¿ok? Y finalmente el color de la fuente, que en este caso va a ser un color blanco, ¿ok? Entonces vamos a tener nuestra etiqueta, que es lo que está acá. Le voy a cambiar el fondo, voy a venir al otro código que tengo aquí, no quiero cambiarlo en el original, y vamos a cambiarle el fondo acá a color blanco para que vean cuál es la etiqueta, qué es lo que cubre la etiqueta. Y como ven, la etiqueta cubre todo esto, ¿ok? Eso es la etiqueta. Ahí le cambié el fondo a blanco, vamos a volver a nuestro fondo original, y como ven, ahí está nuestro fondo original, ¿ok? Ya voy a volver al código que estamos creando. Y bueno, para poder poner nuestra etiqueta dentro del master, tenemos que poner self.displaylabel.pack. Y con el pack me aseguro que la etiqueta esté dentro de nuestra interfaz, ¿ok? Lo otro que vamos a hacer es crear un frame para los botones, que básicamente, si me da con correr esto, y esto no tiene nada todavía, si no tengo que correr el otro, el frame sería este cuadrito que se ve de un color un poquito más oscuro, no sé si lo alcanzan a notar, pero es donde van a ir nuestros botones, ¿ok? Que va a tener, como ven, un color un poquito más oscuro. De hecho, si yo voy a poner blanco no lo puedo poner ahí, lo voy a cambiar acá en el otro código para que lo vean. Ahí sí, este sería el frame, como ven, ahí está con color blanco para que se note mejor, ¿ok? Es donde van a ir nuestros botones. Perfecto, ahí lo volví al color normal, perfecto. Ya, entonces dentro de nuestro frame, nuestro cuadro, van a ir nuestros botones. El frame se va a llamar bottom frame. Y también tenemos que ponerlo dentro del master. Tenemos que ponerle el master y el color, ¿ok? Y para colocarlo tenemos que poner el punto pack finalmente. Luego vamos a crear el botón para iniciar, que le damos lo mismo, vamos a crearle el nombre, que va a ser Start Button. Voy a poner esto acá. Start Button, que va a ser un TK tipo button. Recordad, ya tenemos varios TK puntos. Aquí tenemos el cuadro, el button, en donde lo vamos a poner dentro del frame. Aquí se pone donde queremos colocarlo, en este caso en el frame. El texto que va a tener el botón, que va a ser iniciar en este caso.
y un comando. El comando le vamos a poner self iniciar, es un método que todavía no creamos. Recordar, vamos a ir poniendo acá los métodos que tenemos que poner. Tenemos dos métodos. Este de acá que es el iniciar. Tenemos que poner una vez terminemos de hacer esto. Y el otro método era el actualizar display, que nos faltan por crear, ¿ok? Nos faltan esos métodos que estamos llamando, pero no hemos hecho todavía. Entonces, cuando nosotros apretemos el botón iniciar, vamos a llamar al método iniciar para que se inicie el contador. Va a tener este color de acá y este tamaño, este color de letras. Básicamente el color blanco y el color de fondo, el background color, que es un verde, que es este de aquí. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a usar también el pack para ponerlo dentro del frame, pero le vamos a decir que vaya a la izquierda. O sea, cuando le ponemos el tk.left nos aseguramos que el botón se coloque a la izquierda del frame, es decir, acá, en esta posición de aquí, ¿ok? Va a tener un padding de 5, es decir, un espacio acá, no es un borde tampoco, no sé cómo explicar el padding. Básicamente como un relleno que se pone acá en el X, el relleno en el eje X y el Y, el relleno en el eje Y, ¿ok? Se pone como alrededor del contenido. Es como, antes de poner el iniciar, tiene que haber 5 píxeles de espacio en el eje X. En el eje X tiene que haber 5 píxeles de espacio entre el iniciar, entre el texto y el borde. Y en el eje Y tienen que haber al menos 10 píxeles entre el borde y el texto. Eso es lo que significa más o menos el padding. Un relleno que hay que no se puede usar. No puede haber o el texto no puede ocupar ese espacio, tanto 5 píxeles en el eje X y 10 píxeles en el eje Y, ¿ok? Creo que lo expliqué medianamente bien. Si no lo entendieron, dejen en los comentarios porque no es tan fácil de entender a la primera. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con el botón de parar, stop button le vamos a poner, stop button, que también va a ser tk.button. Lo vamos a poner en el frame, le vamos a poner un texto, le voy a poner pausar acá. Pausar me gusta más que detener. Y vamos a tener el command detener, ¿ok? Y le vamos a poner, si lo vamos a dejar como detener, que después capaz que se me olvide cambiarlo. Y le vamos a poner acá el método de detener que también me falta crear, ¿ok? Va a tener este color de aquí y el color de letras blanco. Es decir, este tiene un color de más rojizo, pero el color de letras sigue siendo blanco. Y también va a tener un tk.left, que quiere decir esto, que se va a poner, es el segundo a la izquierda. Entonces primero se pone esta a la izquierda, después se pone este el segundo que viene de izquierda a derecha, ¿ok? Y lo mismo con el botón de reset, exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo en el frame, le va a poner un texto que va a ser reiniciar. También vamos a tener un método que va a llamar cuando ejecute, que se apriete, que va a ser el método reiniciar. Por lo tanto tenemos que crear ese método reiniciar, ¿ok? Va a tener un color de fondo, que es este de acá, que es un celestito más o menos. Y bueno, lo podemos poner, en este caso le vamos a poner un tk.right para que se coloque a la derecha. ¿Ok? Va a tener el mismo padding en el eje X y el mismo padding en el eje Y. Entonces ahora ya terminamos con los atributos. Lo que vamos a hacer ahora es los métodos. El primer método es actualizar display. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada vez que pase entonces el método actualizar display lo que va a hacer es que se va a ir actualizando la ventanita o el label donde está el cronómetro, se va a actualizar. Entonces cada vez que yo, por ejemplo, estos números que van corriendo se hacen con el método actualizar display. Entonces, como ven, en cada vez que pasa el tiempo se va actualizando esto, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace este método de aquí. Ahora vamos con el método iniciar. A ver acá. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Obviamente, bueno, al actualizar display le tenemos que entregar como parámetro el tiempo. Al iniciar no tenemos que entregarle ningún parámetro, simplemente se va a llamar cada vez que yo apriete el botón iniciar. Acá está el start button. Me llama al comando o al método iniciar, ¿ok? Entonces cada vez que yo apriete el botón start o el iniciar, se va a ejecutar este método. Y en este caso, si el self no está corriendo, vamos a cambiar. Recuerden que esta variable corriendo, este atributo era false, que inicialmente el cronómetro no está corriendo, y le vamos a poner true. Y vamos a actualizar el cronómetro. ¿Ok? Es decir, vamos a llamar a este método de acá para que se actualice con el tiempo. Vamos a tener el método detener, que básicamente lo que va a hacer es, cada vez que apretemos el botón detener, vamos a cambiar el corriendo en vez de true a false. Simplemente eso. Y el método reiniciar, que es lo que vamos a hacer, que cada vez que apretemos el método reiniciar, las horas, minutos, milisegundos y segundos se van a transformar en 0. Y el actualizar display va a ser igual a 0 también, ¿ok? Y ahora tenemos que hacer la mecánica del cronómetro. Entonces vamos a crear un método, creo que me faltó, ahí sí. Vamos a crear un método que se va a llamar actualizar cronómetro, en donde lo primero es que vamos a verificar si la variable corriendo es true, en este caso, vamos a ir actualizando los milisegundos y vamos a sumar 10 milisegundos
cada vez, ¿ok? En el caso que los milisegundos son mayor o igual a 1000, los milisegundos van a volver a cero para ir actualizando, para que no ocurra que tener 9000 milisegundos o 2500 milisegundos, no. La idea es que cuando lleguen a 1000, los vamos a volver a cero y los segundos van a aumentar en una unidad, ¿ok? Si los segundos son igual a 60, vamos a cambiar los segundos a cero, es decir, para que no haya segundos 61, y los minutos los vamos a aumentar en 1. ¿Ok? Y lo mismo para, ahora sí, lo mismo para los minutos. En el caso que sean 60 minutos, se va a transformar a 0, se va a cambiar los minutos a 0, pero se va a aumentar 1 a la hora. ¿Ok? Entonces ahora le vamos a dar formato al tiempo dentro de este mismo método. Vamos a darle acá un enter. Todo esto está dentro del if del self corriendo, por si acaso. Entonces vamos a poner tiempo formateado y vamos a hacer un f-string en donde vamos a poner primero las horas. Y bueno, aquí el self.hora 2, el 02, lo que quiere decir que necesita recibir un entero que al menos tenga 2 dígitos y si no, se va a rellenar con un 0 a la izquierda. Lo mismo para minutos. Bueno, vamos a recibir la hora con 2 dígitos, 2 puntos, los minutos con 2 dígitos, 2 puntos, los segundos con 2 dígitos, punto, los milisegundos con 3 dígitos. Si no tiene 3 dígitos, se va a llenar con 0 a la derecha. Y eso va a ser el tiempo formateado, que finalmente va a ser un f-string. Con esto ya finalmente le estoy diciendo que es un f-string, ¿ok? Y una vez que hagamos esta lógica, vamos a actualizar siempre el display con el tiempo ya formateado, ¿ok? Y aquí viene lo que hace la magia de la actualización. Este codiguito de acá, selfmaster.after, lo que quiere decir que cada 10 milisegundos, por eso nosotros actualizamos, por si se preguntaban por qué íbamos a sumar cada vez que se llamaba el actualizar cronómetros 10 milisegundos, porque el selfmaster.after lo que dice que cada 10 milisegundos vamos a llamar a la función actualizar cronómetro. Entonces cada 10 milisegundos, perdón, se va a llamar esta función y por eso vamos a actualizar esta función en sumarle 10 milisegundos, ¿ok? Y eso es todo. Ahora tenemos que probar nuestro cronómetro, pero no vamos a crear un ifname.main para poder correr el cronómetro de acá. Vamos a crear el rot.tk.tk, que es la ventana principal. Vamos a crear nuestro cronómetro, que va a ser de la clase cronómetro, que es esta de acá arriba. Y le tenemos que entregar como parámetro la ventana root. Y vamos a hacer el main loop y ejecutamos. Y ojo, aquí me equivoqué porque los métodos, para que no les pase esto, están mal intentados. Tengo que correrlo uno atrás, se hace con el Shift y Tab para que queden a la altura del constructor. Estaban dentro del constructor, estaban así. Entonces lo seleccionan y con el Shift y Tab quedan afuera del constructor. Así que un error que por si les pasa es eso. Ahora sí. Ok, vamos a ejecutar y ahí tenemos nuestro cronómetro que cuando apretamos iniciar se inicia, cuando ponemos pausar se pausa y cuando ponemos reiniciar vuelve a cero. Como ven, ahí está nuestro cronómetro funcional. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal en donde vamos a aprender a transformar números romanos a enteros en Python. Bueno, para eso, por ejemplo, vamos a tener un número romano, es el 104. Recordar que el número romano, la C representa al 100, el I representa al 1 y el B al 5. Entonces, cuando hay un 1 antes de un 5, sería el 4. Y en este caso sería 104. Entonces vamos a modelar cómo debería ser en Python para poder transformar estos números romanos a enteros, porque no sería simplemente poner, por ejemplo, aquí transformar el 100, la C a 100, que sería 100, la I a 1, que sería 1, y la B a 5, que sería 5. No sería correcto, porque en este caso sería 106. Es mucho más complejo que eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a generar una función que se va a llamar convertir romano a entero, en donde le vamos a entregar el texto en número romano, el romano a la variable. Vamos a crear un diccionario con todos los valores de los números romanos. El I igual a 1, B igual a 5, X igual a 10, etcétera, etcétera, hasta llegar a M igual a 1000. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer primero es crear dos variables que me van a servir como variables auxiliares, que la primera se va a llamar total, que va a ir siendo el total que vamos a ir actualizando, y el previo, que va a ser el valor previo que vamos a ir tomando. Ya les voy a explicar un poquito mejor esto, pero vamos a inicializar estas dos variables en 0. Y vamos a hacer un for, el cual vamos a recorrer el número romano al revés. Recordar que aquí el número romano es 104, de acá. ¿Ok? Lo pongo acá para poder que se vea mejor en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer este símbolo, que en este caso es 104, pero lo vamos a recorrer en reversa con un for. Es decir, vamos a partir de la B, después de la I y la C. ¿Ok? De la V. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asociarle una variable valor, donde vamos a tomar el símbolo, que en este caso es la B, y vamos a decir, ok, vamos a ir
diccionario valores y vamos a ver qué valor es. En este caso va a valer 5, ¿ok? Entonces valor en la primera instancia va a ser 5, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a comparar si valor es menor que previo. Lo que estamos comparando acá es 5 menor que previo. Previo en este caso vale 0. Como previo vale 0, en este caso no es correcto, entonces no vamos a ejecutar esta línea de acá, sino que vamos a ejecutar esta acá. En caso contrario, dado que no es menor que 5, vamos a decir que total es igual a total más valor. Total inicialmente vale 0, entonces total va a ser igual a 0 más y tenemos que sumarle el valor, que en este caso el valor dijimos que valía 5. Entonces total va a ser en este caso 5, ¿ok? Y previo va a ser igual al valor. Entonces previo, que en este caso inicialmente era 0, va a valer 5. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente iteración. Ya recorrimos el 5 acá y ahora tenemos que recorrer, ¿ok? Entonces el i vale 1, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que poner un 1, valor es igual a 1 en este caso. Y vamos a comparar. 1 es menor que previo, previo dijimos que valía 5 actualmente. Vamos a poner 5. Y 1 es menor que previo, sí, es menor que previo. Entonces va a entrar acá. Entonces el total, ¿cuánto dijimos que era? Era 5 el total. Entonces el total va a ser igual, al total, que en este caso es 5, menos el valor. Y el valor dijimos que era 1. Entonces el total nuevo va a valer 4. Y previo, no entra else la iteración, porque entró al if, pero sí tenemos que actualizar previo, que previo es igual al valor. Y el valor vale 1. Perfecto. Entonces la siguiente iteración tenemos que modelar el 100. En este caso el valor va a valer C. Valores símbolo C, que es igual a 100. Ok, entonces valor va a valer 100. Perfecto. Y tenemos que ver si valor es menor que previo. Previo, ¿cuánto dijimos que era? 1. Valor es menor que previo, no. Por lo tanto, no entra este if y va a entrar acá. Y acá tenemos que hacer total, va a ser igual a total, que actualmente vale 4. 4 más el valor, que el valor vale 100. Ok, entonces aquí va a ser 104. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Que cuando haya un valor, un símbolo menor antes del valor, como por ejemplo el i, que es menor que el 5, esto lo vamos a tomar como una unidad en conjunto, que en este caso sería 4, que sería este 5 menos este valor de acá, que sería 4. Y así podemos ir transformando los números romanos en enteros. Vamos a ver si está bien. Vamos a ejecutar esta función y vamos a imprimir el convertir número romano a entero, que es la función que acabamos de hacer, para el número romano, que en este caso es 104. Tiene que dar como resultado 104. Vamos a ejecutar. Este de acá sí es 104. Vamos a probar ahora con otro número romano, que va a ser el 404. Acá hay un 10, o sea, perdón, un 10 que está antes del 100. Por lo tanto es 94. Acá hay un 1000, pero acá hay un 100 que es menor que el 1000, entonces 994 y acá hay un 1000. Entonces 1994 este número de acá. Entonces vamos a ver si la función está bien. Vamos a ejecutar. Y como ven, aquí me da 1994. Así que eso, espero se haya entendido. Usamos hartos métodos acá. O sea, hartas cosas importantes de Python. String, diccionarios, funciones, for, if. Como ven, hicimos muchas, o sea, utilizamos muchos conceptos en este ejemplo. Así que espero les sirvan, les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. También me gustaría que dejaran un comentario de qué tutorial les gustaría que trajera o qué cosas les gustaría que modelar acá en Python. Dejen ahí en los comentarios. Quiero aprovechar el momento de saludar a los miembros de pago de Patreon, que con su aporte me ayudan bastante para seguir haciendo este contenido, así que muchas gracias. Y también agradecer los super thanks o super gracias que me han dejado aquí en YouTube. También muchas gracias por su aporte. También agradecer al miembro del canal, Alberto Díaz. Muchísimas gracias por la confianza y el apoyo. También agradecer a Ernesto y Raúl por los cafecitos que me dieron en Coffee. Así que muchas gracias también por ese apoyo que me ayuda a traer videos más seguido al canal.